¿Qué pasaría si hoy tuvieras un encuentro con Dios? ¿Tendrías algo que ofrecerle? ¿O tendrías una deuda espiritual muy grande que pagar? Escúchame, para que juntos aprendamos a cómo evitar esa deuda y llegar a la vida eterna con amor. Un camino al cielo sin pasar por el purgatorio. Escucha a Adriana Cinta todos los lunes de 1 a 2 de la tarde, hora del Centro de México. Por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Hola, soy su amiga Adriana Cinta. Bienvenidos a un programa más de Un Camino al Cielo sin pasar por el purgatorio. Hoy vamos a hablar sobre María Magdalena, sobre cómo debemos de rezar por las almas del purgatorio y también sobre esta nueva aventura que tenemos tú y yo de este año de misericordia para rezar por las almas del purgatorio, de México, del mundo o de tu país de donde nos escuches. Nosotros necesitamos contemplar el misterio de la misericordia. Es una esperanza de júbilo, de serenidad y de paz, de nuestra salvación. Está y depende de esta misericordia. Bueno, todo esto nos lo dice el Papa Francisco. La misericordia, las palabras revelan el misterio de la Santísima Trinidad. El último acto de Dios viene de conocernos a nosotros, y el fundamental derecho en nuestro corazón de cada persona es mirar sinceramente en los ojos de sus hermanos y sus hermanas, que somos todos parte de la vida. El puente que conecta a Dios y al hombre abre nuestros corazones a la esperanza de ser amados para siempre, a pesar de las dificultades de la vida. Nosotros tenemos una página de Facebook que se llama Al Purgatorio una manita, y tenemos un correo que se llama alpurgatoriounamenita@yahoo.com.mx. Es importante que este año tú y yo practiquemos las obras de la misericordia y las ofrezcamos por las almas del purgatorio. Por ejemplo, las obras de misericordia corporales o espirituales. Por ejemplo, alimentar al hambriento, darle de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar a los enfermos, también a los que están en la cárcel. Nosotros también podemos, en dado caso, enterrar a los muertos. Y podemos también nosotros instruir a las personas que necesitan, que están ignorantes respecto a su fe o a cualquier otra cosa, consolar al triste. Y también podemos perdonar a los que nos han dañado, soportarnos unos a otros, rezar por los vivos y los muertos. Nosotros también podemos corregir a los que están mal, a los que están haciendo las cosas mal. Entre algunas otras, ¿no? Y todo esto lo podemos ofrecer por las almas del purgatorio. Sí, o simplemente si tú tienes misericordia de alguien, es también perdonarlo. Y es muy importante que nosotros en esta época nos confesemos, o ahora que va a empezar el año, también hacer una buena confesión completa. Y podríamos ganar todos los días una indulgencia. En nuestra página de Facebook nosotros tenemos el programa de cómo ganar indulgencias, que tú puedes entrar aquí en Mundo Católico
a la página y buscar el recuadro que dice Live on Demand, y ahí buscas Un camino al cielo sin pasar por el purgatorio y ahí puedes encontrar muy bien la página. Pero bueno, en esta época muchas almas del purgatorio son liberadas por misericordia del Señor y de la Santísima Virgen, y pues podemos aprovechar, como lo hemos comentado en varios programas, ofrecer todo lo que hagamos en el día, ya sea misas, comuniones, rosarios, o alguna obra de misericordia, por ejemplo, de las que dijimos. Si tú le vas a, por ejemplo, dar de comer a alguien, puedes decir, bueno, yo ofrezco esta obra de misericordia que voy a hacer de darle de comer a alguien, la ofrezco en reparación de mis pecados, de los pecados de las almas del purgatorio y por las almas del purgatorio de mi país, por ejemplo. ¿Verdad? También ofrezco, pues, puedes también ofrecerlo por algunas otras situaciones que tú tengas. Y pues es muy importante que este año tú y yo tengamos esta misericordia con las almas del purgatorio. Existe un lugar muy bello, bellísimo, en Israel, que es Magdala. Es un lugar donde está una iglesia bellísima que, pues bueno, México está apoyando mucho este proyecto y que está en Israel. Y por ejemplo el teléfono es el 97 24 62 27 271, www.magdala.org. Y pues en este lugar exactamente está dedicado a María Magdalena, porque se considera que, pues bueno, en este lugar ella estuvo, ella vivió y todo esto, y el Señor pasó por ahí. Hay un libro muy bonito de Crisóstoforo Gutiérrez que se llama María Magdalena, convertida en discípulo apóstol. Y bueno, los tres amores de María Magdalena, Magdalena, la santa amante de Jesús, lo amó en sus tres estados. Lo amó vivo, lo amó muerto y lo amó resucitado. Dio a conocer la ternura de su amor por Jesucristo presente y vivo, la constancia de su amor por Jesucristo muerto y sepultado, la impaciencia y los transportes, los arrebatos, los desmayos y los excesos de su amor desamparado por Jesucristo resucitado y ascendido a los cielos. El amor de la Magdalena. Hay un sermón atribuido a Bossuet. Ella es una santa. Y pues San Jerónimo II dice que las mujeres ya habían encontrado a quien los discípulos tenían miedo de buscar, a Jesús cuando resucitó. Pero pues ellos dudaron. Fray Luis de Granada escribió su guía de pecadores y divide la humanidad en dos grupos, los que han conservado la inocencia y los pecadores. Y él presenta dos modelos a seguir, María Santísima y María Magdalena. Para muchos, María Magdalena vino a ser como el hijo pródigo, pero en la versión femenina. La historia de María Magdalena nos explica, el Papa Benedicto recuerda a todos una verdad y muy importante. El discípulo de Cristo es quien, en la experiencia de la debilidad humana, ha tenido la humildad de pedirle ayuda, ha sido curado por él y le ha seguido de cerca, convirtiéndose en testigo de la potencia de su amor misericordioso, que es más fuerte que el pecado y la muerte. Recientemente se ha enfocado la atención de los escritos de María Magdalena en la historia de la Iglesia. Y pues bueno, la mujer es muy importante en la historia de nuestro Señor Jesucristo, y pues nosotros tenemos que ver la parte importante de no olvidar que pues el Espíritu Santo es el guía de la Iglesia, es el que nos va
en un momento dado nos va llevando, poco a poco nos va tomando. Muchas almas seguirán reflejándose con María Magdalena. Es una santa, convertida, discípula y apóstol. Apóstol de los apóstoles. Así la llamaba San Jerónimo en el siglo IV y lo expone muy bellamente en su obra clásica de la conversión de la Magdalena. Es una santa de nuestro tiempo que nos invita a levantar nosotros los ojos y mirar a Jesús. María Magdalena, del pueblo de Magdala, a orillas del mar de Galilea, y cerca de la ciudad de Tiberíades y Cafarnaúm. En un momento determinado de su vida se encontró con Jesús y él la liberó de 7 demonios, que se interpreta de una forma como diciendo que la liberó de muchísimos demonios. Ella tuvo un cambio muy radical en su vida. Y pues Jesús tenía discípulos que lo seguían. Y pues ella, María Magdalena, se encontraba en medio del pecado. Y pues en la sociedad de aquella época era como un escándalo abierto. Pero ella decide cambiar su vida y da un giro de 180 grados al encontrar a Cristo. Y cambia radicalmente. Es una conversión que va a tener para toda su vida. Y pues en el Evangelio vemos que en esta parte de Galilea hubo muchísimos milagros. Y pues ella, al convertirse, quiso atender a Jesús y a sus discípulos y servirlos. Y pues ella fue aprendiendo mucho de Cristo. Estuvo tan cerca de él, conversaba con él, que pues pudo verificar los milagros que le había hecho de cerca. Más o menos tendría una solvencia económica y encontramos a María Magdalena, que también estaba cerca de María, la madre de Jesús. Y así vemos cómo estuvo cerca de la madre de Jesús, de María, nuestra madre. Y tuvo también la oportunidad de estar presente en la agonía del Calvario y ser testigo de la muerte de cruz de Cristo. También es testigo de la sepultura de Cristo. Y va ella a dar un testimonio del sepulcro vacío. Le avisa a los apóstoles y sobre la visión de los ángeles y la primera vez que vio a Cristo resucitado. Y Cristo la llama directamente por su nombre y la envía con un mensaje por los apóstoles. Ella es la apóstol de los apóstoles. Es el heraldo de la resurrección de Cristo y aparece también en los evangelios. En los Hechos de los Apóstoles se ve una referencia indirecta sobre ella. También podemos nosotros encontrar en el cenáculo de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles, todos ellos preservaban en la oración con un espíritu de compañía y de algunas mujeres. Por ejemplo, como de la Virgen María, la Madre de Dios, de nuestra Madre y de sus hermanos. Hechos de los Apóstoles 1:14. Al decir que ella fue una seguidora fiel de Cristo hasta la cruz, hasta su muerte, su sepultura, su resurrección. Y es un apóstol de los apóstoles porque ella verdaderamente tenía un amor por Jesús muy grande. Pero pues en realidad, por ejemplo, si vemos que Jesús en la área de donde ella se encontraba, ¿no?, cerca de Magdala, en Cafarnaúm o en Galilea, pues vemos cómo en toda esta zona Jesús enseña y cura, y también es donde está el sermón de la montaña. También hay muchísimos milagros
Y también, pues por ejemplo, aquí Jesús llama a Leví, a Simón, Andrés, Juan y Santiago. Y por este lugar está la multiplicación de los panes. Y así también aparece Jesús sobre este mar de Galilea, sobre el lago. También Jesús cura aquí un endemoniado. Y Jesús cura y calma aquí la tormenta. Este primer encuentro que tuvieron María Magdalena y Jesús junto al lago en una calle de la sinagoga de Magdala, también pudo ser después de algún banquete. Lo que sí es cierto es que ella tenía una vida diferente, inquieta, revuelta en el pecado, pero se encontraba lejano de Dios. Quizá dedicada en esa época más al pecado, al placer, pero quizá se sentía insatisfecha y vacía. Pero a pesar de todo eso, ella se encuentra con Jesús y Él le ilumina el alma y se le abre el corazón para encontrar la verdad, la vida, el amor. Y ella experimenta la cercanía de Dios. ¿Y quién podrá entender esto sino tú, cuando te has acercado a Jesús? Si ya has tenido tu conversión, vas a encontrar el verdadero amor y el verdadero perdón de Dios, porque todos hemos sido pecadores. Y como diría Manuel García Viño, canten otros, María, como fuiste aquella pecadora que solía ser fábula del pueblo, la que un día mereció el desamor que recibiste. Entonces ellos la salmodia triste que cinceló tu estampa en la jauría, y pinten tu negrura y la porfía de los 7 demonios que escondiste, porque yo cantaré tus esplendores, diré la exactitud de tus amores, anunciaré tus altos avatares, clamaré por la gloria de tu nombre, publicaré cuanto en el mundo es hombre, y entonaré el cantar de los cantares. Si hablamos de María Magdalena en 5 personajes: María Magdalena, María de Betania, hermana de Lázaro y Marta, Lucas 10, 38, 42, Juan 11, 1, 45. Ungió a Jesús durante una cena en Betania, en casa de Simón el leproso, en la cabeza, según unos, Mateos 26, 6, 13, Marcos 14, 3, 9, y en los pies, según otros, Juan 12, 1, 8. A ella se le aplican las palabras de Cristo. Donde quiera que se predique este evangelio, se hablará de esta mujer. No resulta improbable que este mismo texto se aplicara a la pecadora arrepentida de Lucas, la pecadora arrepentida que ungió los pies de Jesús en casa de Simón el fariseo, Lucas 7, 33, 50. Si se identifica este personaje con María de Betania y a esta con Magdalena, no será difícil el resultado. María Magdalena, pecadora y penitente. La mujer adúltera conducida por los escribas y fariseos ante Jesús con la intención de apedrarla mientras predicaba en el templo, y que la perdona. Juan 8, 1 a 11. María de Egipto, pecadora que se convirtió en Jerusalén y también se retiró al desierto como penitente. Bueno, en la Iglesia de Oriente se ha considerado a las primeras 3 como personajes distintos, y en la Iglesia Latina se tendió ya desde San Jerónimo a atenderlas por la misma y única mujer, lo cual quedó afianzado por San Gregorio Magno, pasado hacia la liturgia romana, como puede verse en el oficio de la misa del 22 de julio del Usus Anticior, pues tanto la liturgia de las horas como el misal más reciente evitan cuidadosamente la identificación. San Agustín y otros escritores eclesiásticos no siguen esta identificación.
pero ella es la patrona de la vida contemplativa. Conventos, fabricantes de guantes, peluqueros, pecadores penitentes, personas que son ridiculizadas por su piedad, perfumerías y perfumistas, aguadores, montañeses, jardineros, farmacéuticos y mujeres. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Juan 19:25. Había también unas mujeres mirando desde lejos, entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago, el menor de José, y Salomé, y le seguían y le servían cuando estaba en Galilea, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Marcos 15, 40-41. Así, en el Nuevo Testamento, María Magdalena se habla que está unida en un mismo espíritu junto a los apóstoles y a María al recibir al Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Esta devoción a María Magdalena se extendió mucho en Europa desde el siglo XI y en adelante la leyenda va a ser una fuente de inspiración para muchos artistas y literatos. En la liturgia latina se mantendrá el título de la Magdalena como penitente. Solamente después de la renovación litúrgica del Vaticano II se va a suprimir este título y no se le atañe título alguna. Es interesante notar que en la reforma del libro de la oración, los anglicanos suprimieron la fiesta de la Magdalena, que se celebra tradicionalmente el 22 de julio. En la tradición de la Iglesia Ortodoxa, después del Pentecostés, María Magdalena se traslada con la Virgen María y San Juan Evangelista a la ciudad de Éfeso. No se identifica con María de Betania, la hermana de Lázaro y Marta. Murió en Éfeso, en un monasterio del monte Athos, y se conserva la reliquia de uno de sus brazos. Según la tradición ortodoxa recogida en un cuadro de la Iglesia Ortodoxa, la Magdalena en Jerusalén, nuestra santa habría comparecido ante el emperador romano Tiberio y hablado de la resurrección de Cristo. El emperador se rió y afirmó que creería en la resurrección si el huevo blanco que la Magdalena llevaba en la mano se transformara en rojo. En ese momento el huevo cambió de color. Para algunos este es un trasfondo simbólico del regalo de los huevos de Pascua. Primero eran huevos naturales pintados de rojo y después se convirtieron en huevos de chocolate, con sorpresas en su interior. Hay que notar que durante el medioevo los huevos se equiparaban a la carne y en los días de ayuno y abstinencia de la Cuaresma estaban prohibidos comerlos. Terminada la Cuaresma había sobreabundancia de huevos y esta costumbre favorecía su consumo en forma de regalos y hacía referencia a la resurrección de Cristo. También en la tradición ortodoxa, pues se habla de la Verónica y también se habla del sudario de Cristo, el velo de la Verónica, que pidió que le fuera llevado y tenido cerca el sudario y quedó completamente curado. El emperador Tiberio, cuando le llevaron el velo de la Verónica, quedó totalmente curado. Hay que recordar que en la antigüedad había muchas historias. Hacia María Magdalena da el ejemplo de una pecadora arrepentida que inició una vida cristiana renovada, como la que tú y yo podemos iniciar.
Es hermoso estar todavía bajo la protección de Santa María Magdalena. El otro día me penetró el sentido alegórico de su gran acción, el precioso vaso de alabastro que uno tiene que quebrar sobre los pies sagrados en nuestro propio corazón. Más fácil decirlo que hacerlo, y el contenido se vuelve perfume cuando se quiebra. Mientras está seguro ahí dentro, se parece más a un drenaje. Todo muy alarmante. C. Lewis. Pasado el sábado, María Magdalena, María, la madre de Santiago y Salomé, compraron perfumes para ungir el cuerpo de Jesús. A la madrugada del primer día fueron al sepulcro. Así, hay una iglesia ortodoxa en Jerusalén donde está María Magdalena. Encontramos numerosas figuras femeninas en la historia del Nuevo Testamento. Y nosotros podemos ver el testimonio sobre qué dijo Jesús sobre una mujer que le ungió la cabeza poco antes de la pasión. Yo os aseguro, donde quiera que se proclame esta buena nueva en el mundo entero, se hablará también de lo que ésta ha hecho para la memoria suya. Mateo 26:13, Marcos 14:9. Jesús, como sabemos, escogió a 12 hombres para que estuvieran con él, a sus apóstoles para enviarlos a predicar. Marcos 3:14-15. Este hecho es muy importante, pero nosotros podemos también ver que Jesús también escogió mujeres. Por ejemplo, se habla de la profetisa Ana, Lucas 2:36-38, la samaritana Juan 4:1-39, la mujer Ciro-Fenicia, Marcos 7:24-30, la hemorroísa, Mateo 9:20-22, la pecadora perdonada, Lucas 7:36-50, o la mujer que hace el pan, Mateo 13:33, o la que pierde el dracma, Lucas 15:8-10, o la viuda que importuna al juez, Lucas 18:1-8. Y todas son significativas e importantes. Pero bueno, alguien, la más importante, la Virgen María, nuestra Santa Madre. Que bueno, ella colaboró de manera única en nuestra redención al momento de ser llamada bendita entre todas las mujeres, Lucas 1:42, y bienaventurada la que ha creído, Lucas 1:45, convertida en discípula de su Hijo. María manifestó en Caná una confianza total en él, Juan 2:5, y lo siguió hasta el pie de la cruz, donde recibió de él la misión de los discípulos de los tiempos, representados por San Juan, Juan 19:25-27. Así, sigue el papel de la mujer siendo importante, por ejemplo, María Magdalena, Juana, Susana, y otras muchas como Lucas 8:2-3. Hay mujeres, a diferencia de las 12, no abandonaron a Jesús en la hora de la pasión. Mateo 27:56-61, Marcos 15:40. Entre ellas, por ejemplo, destaca María Magdalena, que estuvo presente durante la pasión. Y María Magdalena tiene un lugar calificativo como de apóstoles, como le diría Santo Tomás de Aquino. Y
porque ella estuvo cerca de Jesús. Así fue ella como mujer, la primera en anunciar a los apóstoles las palabras de vida. Y bueno, dice, así como del mismo modo, una mujer había anunciado al primer hombre palabra muerte, así también una mujer fue la primera en anunciar a los apóstoles la palabra vida. Super loaneum ed kai. Pero bueno, nosotros podemos hablar de Eva y Adán, que estaban en el paraíso. Y por Eva, por ese pecado que cometió, podríamos decir que entró la muerte al mundo, a la tierra. Pero bueno, nosotros lo podríamos estar resentidos con Eva o con Adán. O no podríamos nosotros en un momento dado juzgarlos, porque cualquiera de nosotros, tú y yo, podríamos ser Eva y Adán, o Adán y Eva. Entonces, ellos son nuestros antepasados también, son nuestros primeros padres. Por lo tanto, si nosotros rezamos por las almas del purgatorio, ellos son parte de nuestros antepasados. Por eso es tan importante que nosotros, tú y yo, recemos por nuestros antepasados. Ofrezcamos oraciones, misas, comuniones, limosnas, rosarios, coronas de la misericordia, el Vía Crucis. Es importante que nosotros lo hagamos, tú y yo. Pero bueno, si lo vemos así, pues Eva y Adán también son nuestros antepasados porque pues fueron los primeros seres humanos que en dado caso Dios creó. Y pues de ahí viene toda la descendencia y por ahí entró el pecado original. Entonces ellos también tendríamos que orar por ellos, pues también entraríamos en reparación del pecado. Ofrezco mi comunión en reparación del pecado de las almas del purgatorio de México y del mundo, mis antepasados que están en el purgatorio, de mis pecados personales y de Adán y Eva, porque de alguna forma hay que repararlo todo. Nosotros tenemos que repararlo todo. Y este es el momento, esta es la oportunidad en este año de misericordia, que nos dediquemos a hacer obras de misericordia. Yo en lo personal, yo sí estoy ofreciendo mi misa, mi comunión y mi limosna en reparación de mis pecados, para mi sanación, conversión, liberación, purificación, santificación. Lo estoy ofreciendo por las almas del purgatorio de México y del mundo. ¿Y por qué no decirlo? También, pues, en reparación del pecado original. ¿Por qué no decirlo? Finalmente todos descendemos de ahí. Entonces, pues, es algo importante de contemplar. Así, por ejemplo, en la iglesia primitiva, las hijas del diácono Felipe, que estaban en Cesarea Marítima, tenían el don de profecía. Hablaban públicamente bajo la acción del Espíritu Santo. Hechos 21:9. Debemos a San Pablo una documentación más amplia sobre la dignidad y el papel de la mujer. Es un punto de partida muy importante para los bautizados. Porque bueno, todos somos uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:28. Todos tenemos la misma dignidad de fondo y cada uno con funciones específicas. 1 Corintios 12:37, 27:30. 1 Corintios 12, 27-30. El apóstol admite que pues una mujer podría profetizar. 1 Corintios 11:5. Es decir, podría hablar abiertamente bajo el influjo del Espíritu Santo. Y de esa forma, pues podría edificar a la comunidad. Pero bueno, por ejemplo,
pues hay una exhortación que dice: las mujeres cállense en las asambleas. Primera carta de Corintios 14:34. Pero no es el momento de que las mujeres se callen y los hombres se callen. Este es el momento de hablar. Jesús escogió el lago de Galilea como un escenario principal para su misión. Así empezó todo en Galilea. Muchas personas lo escucharon ahí por primera vez, lo vieron por primera vez y todo fue diferente. En este lago hay un azul bellísimo, claro. Tiene algunas nubes densas de vez en cuando, neblina. Me ha tocado verlo tranquilo. Es fácil sentir la presencia de Jesús y sus apóstoles, respirar en el ambiente el amor de Dios. Así podemos nosotros imaginar a Jesús en los altos del Golán al oriente, en el monte Arbel, Tiberíades del occidente, o la entrada y la salida en el Jordán, la llanura de Gesaret y María Magdalena, también ahí empezó todo en Galilea, la hora en que Dios le tenía reservada para ahí tener su conversión. Evidentemente, pues muchas cosas han cambiado hace 2000 años, incluso para el mundo. Antes de seguir hablando de María Magdalena, les quiero comentar que aquí en Mundo Católico nosotros te podemos hacer tus videos, podemos ir a tu evento, cubrirlo, pasarlo por internet. Podemos ayudarte a organizar tu apostolado. Podemos también grabarte algún disco con alguna conferencia que tú quieras dar. Estamos para servirte. Hablaremos de Magdala. Bueno, pero por el nombre sabemos que María Magdalena procedía del pueblo de Magdala. María estaba en la ciudad de Magdala. Así, si ustedes alguna vez acuden a Magdala, vienen a Magdala aquí a Israel, verán ustedes que es un lugar muy interesante. Hay una iglesia bellísima que en el techo tiene a la Santísima Virgen María de Guadalupe, sus manos y su manto, donde podrán ver en la iglesia una barca, que es el altar bellísimo, con el mar como fondo atrás, que te transforma y te transporta. Pero ahora hay excavaciones donde se ha visto que hay una sinagoga y hay detalles muy interesantes. Ahorita nosotros podemos decirles que si alguna vez vienen a Israel, no dejen de visitar Magdala. El nombre en árabe de Magdala es Medshel y significa lo mismo que Migdal, torre del pez. Magdala, según el Talmud, era una ciudad próspera por la industria del pescado salado y la producción de textiles. Para Fabio Josefo tenía como 40.000 habitantes y 230 embarcaciones que se podían hacer barcos de guerra. Pero bueno, eran incapaces de hacerle frente a las naves romanas.
En realidad yo les digo que es un lugar bellísimo. Cerca de este lugar hay una cultura de greco-romana. Y pues, bueno, la ciudad que queda cerca importante es aquí, cerca del mar de Galilea, donde se puede llegar. También se indica que había inmoralidad en esta ciudad y que eso pues podía causar la ruina. Pues había ricos y pobres, judíos y romanos, forasteros y nativos. La iglesia actualmente se llama Duc in de Altum de Magdala y al atardecer se puede mirar el monte Arbel al fondo. San Jerónimo en el siglo IV promovió la vida consagrada femenina y muchas mujeres de la nobleza romana siguieron sus enseñanzas. Incluso algunas lo siguieron a los monjes a los desiertos para la fundación del convento femenino de Belén y así promover la importancia de las mujeres en la historia de la salvación. Y la Magdalena ocupa un lugar muy importante. Así vemos que hubo mujeres que tuvieron un papel importante como Débora, que fue profetisa y juez de Israel. Y ella salió a la batalla y fue la capitana y caudillo del pueblo de Dios para dar la batalla contra aquel poderoso capitán de los cananeos, llamada Sisara, y contra un innumerable ejército que traía, y esto a tiempo de Barak. El capitán de Israel estaba anodado de miedo y no osó ir a la guerra sin ella. Y Débora le dijo: yo iré contigo a la batalla, mas esta vez no será tuya la gloria del vencimiento, pues una mujer los ha de rendir, como se escribe en el libro de los jueces. Número 4. Dice: tampoco ladrarán mis adversarios, y miren a Judith, castísima y santísima, y Esther, figura de la iglesia. Así, por ejemplo, cuando el Señor resucitó, pues hizo apóstoles a las mujeres también, para que se enfrentaran a los apóstoles. Así, por ejemplo, San Jerónimo, que siempre pues fue muy inclinado hacia las mujeres. Y cuando hablamos de la sepultura de Cristo, y al atardecer, como era el día de la preparación, es decir, la víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro respetable del consejo que esperaba también el reino de Dios, y tuvo la valentía de entrar donde Pilato y pedirle el cuerpo de Jesús. Se extrañó Pilato que ya estuviese muerto, y llamándole al centurión, le preguntó si efectivamente había muerto. Informando por el centurión, concedió el cuerpo. Pues fue cuando concedió el cuerpo a José, y quien, comprando una sábana, lo descolgó de la cruz y lo envolvió en una sábana y lo puso en el sepulcro que estaba excavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra sobre la entrada del sepulcro. María Magdalena y María de José se fijaban donde era puesto. Marcos 15, 42, 47. Estaba María llorando fuera, junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó hacia el sepulcro y vio 2 ángeles de blanco sentados, uno a la cabecera y otro a los pies de donde había estado el cuerpo de Jesús, diciéndole a ellos: mujer, ¿por qué lloras? Ella le respondió: porque se han llevado a mi Señor y no sé a dónde lo han puesto.
Dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, pero no sabía que era Jesús. Le dice Jesús: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el encargado del huerto, le dice: Señor, si tú le has llevado y si tú te la has llevado, dime dónde la has puesto y yo me la llevaré. Jesús le dijo: María. Ella le reconoció y le dijo en hebreo: Maestro. Dícele Jesús: déjame, que todavía no he subido al Padre. Vete donde los hermanos y diles: subió a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Y fue María Magdalena y dijo a los discípulos: he visto al Señor, que le había dicho estas palabras. Juan 20, 18 al 18 y del 11 al 18. Y su arrepentimiento. El día de su caída original, la humanidad vio nacer y levantarse entre las ruinas a su inocencia perdida un sentimiento nuevo que se llama arrepentimiento. Sentimiento dulce y triste, las flores de la melancolía colocadas sobre las tumbas, en señal de dolor y de esperanza, salido de una mirada del cielo y de una conmoción, de una conciencia asaltada por los remordimientos. Al arrepentimiento fue enviado sobre la tierra para devorar en el dolor los frutos de la reprobación que la conciencia deja tras de él. Redentor de las almas, lava en sus lágrimas el pasado culpable. Él las coloca en su juventud resucitada, en las condiciones de una vida nueva. Corrompiéndolas, despierta en el fondo de las mismas, y donde su poder tuvo un poder de reacción, las induce en luchas generosas y las corona en fin de una gloria superior que les adhiere santidad reconquistada. La libertad humana, siendo falible y curable, conviene que Dios ponga en el remordimiento una gran belleza y el prestigio del heroísmo para llamar eficazmente la virtud a aquellos a quienes el encanto de la inocencia conservada no pudo retener. G. Darboy. ¿Cómo pagarle al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré el cáliz de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Salmo 115. Esto sepa todo pecador que fuere culpado del Criador, que no es pecado tan grave ni tan horrible que Dios no le haga perdón. Dios no se cansa de perdonar, somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. No hay nada que ofenda tanto al buen Dios como despertar de su misericordia. Dios no se cansa de perdonar, somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Papa Francisco. No hay nada que ofenda tanto al buen Dios como desesperar de su misericordia. El cura de Ars. María Magdalena nos confirma que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. María pertenecía a una familia real y rica. Su padre se llamaba Ciro y su madre Eucaris. Betania estaba a poca distancia de Nazaret y de Magdala. A María le correspondió la propiedad de Magdala. Hemos encontrado al Mesías, a Jesús de Nazaret. Juan 1:41. Le seguía una gran multitud del pueblo, mujeres que se dolían y se lamentaban por él. Jesús, volviéndose a ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotros y por vuestros hijos, porque llegarán días en que se dirá: dichosas las estériles, las entrañas que no engendraron y los pechos que no criaron. Entonces se pondrán a decir a los montes:
Creed, caed sobre nosotros, y a las colinas cubridnos, porque si en el leño verde hacen esto, en el seno seco, ¿qué harán? Lucas 22, Lucas 23, 27, 31. Gabriela Mistral, oración al Cristo del Calvario. En esta tarde Cristo del Calvario viene a rogarte por mi carne enferma, pero al verte mis ojos van y vienen de tu cuerpo a mi cuerpo con vergüenza. ¿Cómo quejarme de mis pies cansados cuando veo los tuyos destrozados? ¿Cómo mostrarte mis manos vacías cuando las tuyas están llenas de heridas? ¿Cómo explicarte a ti mi soledad cuando en la cruz alzado solo estás? ¿Cómo explicarte que no tengo amor cuando tienes rasgado el corazón? Ahora ya no me acuerdo de nada. Huyeron de mí todas las dolencias. El ímpetu del ruego que traía se me ahoga en la boca pedigüeña. Y solo pido no pedirte nada, estar aquí junto a tu imagen, muestra, y estar aquí junto a tu imagen muerta, ir aprendiendo que el dolor es solo la llave santa a tu santa puerta. Amén. No hagas tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haced tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el hollín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Lucas 12, 32, 34. Y pues vemos lo presente como en un punto se ha ido y acabando. Si juzgamos sabiamente, daremos lo no venido por pasado. Jorge Manirquier. Vosotros investigáis las Escrituras, ya que creéis tener en ellas vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Y empezando por Moisés y continuando por los profetas, les explico lo que había sobre él en todas las Escrituras. Lucas 24:27. Se dijeron uno a otro: ¿no estaba ardiendo vuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino, nos explicaba las Escrituras? Lucas 24. En efecto, todo cuanto fue escrito en el pasado se escribió para enseñanza nuestra, para que con la paciencia y el consuelo que dan las Escrituras mantengamos la esperanza. Romanos 15:4. Pedro Calderón de la Barca. ¿Qué quiero, mi Jesús? Quiero quererte, quiero cuanto hay en mí, todo darte, sin tener más placer que agradarte, sin tener más temor que el ofenderte. Quiero olvidarlo todo y conocerte, quiero dejarlo todo para buscarte, quiero perderlo todo para hallarte, quiero ignorarlo todo por saberte. Quiero, amable Jesús, abismarme en este dulce hueco de tu herida y en sus divinas llamas abrazarme. Quiero por fin en ti transfigurarme, morir a mí para vivir tu vida, perderme en ti, Jesús, y no encontrarme. Poesía de Fray Luis de León. Qué esperanza mía, oh bien de mi vivir grandioso eterno, dichoso fue aquel día que mi corazón tierno con golpe lo libraste del infierno. No fue mortal herida, Señor, que recibí de vuestra mano, fue gracia sin medida, un bien tan soberano que no lo alcanza entendimiento humano. Mi alma que metida estaba en lo profundo del pecado, por vos fue redimida, por vos le fue quitado aquello que sin vos fuera excusado. Y como diría Santa Teresa, era yo muy devota de la gloriosa Magdalena y muchas veces pensaba en su conversión, en especial cuando comulgaba, que como sabía estaba ahí cierto el Señor dentro de mí, poníame a sus pies, pareciéndome no era de desechar mis lágrimas. No sabía lo que decía, y encomendándome a apuesta gloriosa santa para que me alcanzase perdón. Santa Teresa de Jesús.
Esto está en su libro de la vida. Quien se adhiere a Cristo recibe el amor de Cristo en dos formas, una forma pasiva y una forma activa. En el sentido pasivo es amado por Cristo, colmado de sus gracias. En el sentido activo, Cristo lo hace capaz de amar, lo impulsa a amar. Cristo le comunica el dinamismo de su amor. Tener la fe del Hijo de Dios, que me ha amado y se ha entregado a sí mismo por mí, me lleva a estar unido a Él en el mismo dinamismo del amor. El creyente es invitado a acoger afectivamente este dinamismo. Efesios 5, 1, 2. Carta. Haceos imitadores de Dios como hijos queridísimos suyos, es decir, como hijos amados. Caminad en el amor generoso, como Cristo os ha amado y se ha entregado a sí mismo por nosotros. Pietro, Paolo. Y en esta oración de San Agustín, presto te conocí, verdad divina, y qué tarde te amé. Tu luz potente alumbraba los senos de mi mente, pero el alma vagaba peregrina. Asomada al balcón de los sentidos, fascinábame el mundo y sus locuras, mendigaba el amor de criaturas, sofocaba en mi pecho tus latidos. Pero tú me buscabas, vida mía, el vuelo de la flecha enamorada llegó a mi corazón, oh dulce arquero, venciste mi Jesús en la porfía, ya soy la presa de tu amor ganada, y vivir de tu amor tan solo quiero. María Amelia Fe y Olivares. María Magdalena, una predicadora del Evangelio, y no era una maravilla que los labios que había besado los pies del Señor con tanta bondad y devoción estuvieran más inspirados con la palabra de Dios que los demás. Dinos, María, ¿qué has visto en el camino? Vi el sepulcro de Cristo viviente y la gloria del que resucitó a unos ángeles y el sudario de los vestidos. Resucitó Cristo, mi esperanza, precederá en Galilea a los suyos. Sabemos que Cristo verdaderamente resucitó de entre los muertos. Tú, Rey victorioso, ten piedad de mí, ten piedad. Amén. Aleluya. Víctima e Pascherit de laudes, secuencia de la fiesta de Pascua. Himno a María Magdalena. En la mañana del domingo, el Hijo de Dios, nuestra esperanza y nuestra gloria, se ha levantado de la tumba, y María Magdalena ha sido la mensajera de su resurrección gloriosa. Ella ha ido a llevar a los hermanos de Cristo, tan desolados por su muerte cruel, la noticia jubilosa y deseada. Dichosos los ojos que fueron los primeros que contemplaron al Maestro del mundo salir de la muerte. Es esta mujer cuyos pecados todos fueron lavados a los pies de Cristo. Por su gracia ella lloraba, su alma rezaba, sus acciones anunciaban lo que su corazón amaba. Jesús por encima de todo, aquel a quien ella adoraba, ya lo reconocía. Lo que ella imploraba ya lo había obtenido, el perdón de las faltas que turbaban su consecuencia y su conciencia. Oh María, dulce Madre, tu nombre quiere decir estrella de mar, tus obras han merecido tal nombre, tú compraste el honor de tal nombre con la Madre de Cristo, mas tus honores palidecen delante de los suyos. Una es la emperatriz del mundo, la otra pecadora bienaventurada. Las dos han sido principio de alegría en la Iglesia. La primera es la puerta por donde nos ha venido la salvación. La segunda ha llenado el mundo de alegría al proclamar la resurrección. Oh María Magdalena, escucha nuestros votos, nuestras alabanzas. Presenta a Cristo en nuestra asamblea. Dígnate obtenernos su favor. Él es la fuente de toda bondad. El que ha lavado tus faltas, pídele purificar las nuestras también, y de otorgarnos el perdón a nosotros, sus servidores y los tuyos. A esta oración toda criatura decimos amén. Secuencia del rito de Gallicano. La Iglesia da gracias por todas las mujeres y por cada una. La Iglesia expresa su agradecimiento por todas las manifestaciones del género femenino
aparecidas a lo largo de la historia en medio de los pueblos y de las naciones. Da gracias por todos los carismas que el Espíritu Santo otorga a las mujeres en la historia del pueblo de Dios, por todas las victorias que debe a su fe, esperanza y caridad. Manifiesta su gratitud por todos los frutos de la santidad femenina. Mulieris dignatetum 31. Amigos, ha sido todo por hoy. Recuerden que nosotros que somos pecadores podemos tener este arrepentimiento verdadero de corazón y convertirnos como María Magdalena y ser fieles seguidores de Cristo como ella, amantes de Cristo como ella, ser los apóstoles como ella y evangelizar como ella lo hizo. Que ella sea nuestro ejemplo. Recuerda que todos somos pecadores, no nos juzguemos unos a otros, más bien aprendamos unos de otros a no pecar más. Y seamos, que María Magdalena sea nuestro ejemplo a seguir, sea la fuerza que nos lleve adelante para poder imitarla en ese amor a Cristo, esa fidelidad, esa humildad, esa pobreza de intención y de corazón, de querer ser servidora de todos. Pero al final, ser la amante de Cristo, como Conchita Cabrera de Armida, como todos los santos, que al final se convierten en amantes de Cristo, del Santísimo Sacramento, y que son contemplativos como María Magdalena lo fue. Amigos, recuerden que nuestros amigos que están en el purgatorio necesitan de nuestra ayuda. Ellos necesitan que tú y yo recemos por ellos, rosarios, misas, comuniones, que ofrezcamos nuestro día por ellos, simplemente diciendo: yo te ofrezco, Jesús, ven en tu divina voluntad, yo te ofrezco todo lo que voy a hacer en el día 8, en el día de reparación de mis pecados, por las almas del purgatorio de México y del mundo. Seamos corredentores con Cristo, unámonos en este año de misericordia a lo que el Papa Francisco nos invita, a nuestro querido Papa. Amigos, los quiero mucho. Ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo programa. ¡Adiós! ¿Qué pasaría si hoy tuvieras un encuentro con Dios? ¿Tendrías algo que ofrecerle? ¿O tendrías una deuda espiritual muy grande que pagar? Escúchame, para que juntos aprendamos a cómo evitar esa deuda y llegar a la vida eterna con amor. Un camino al cielo sin pasar por el purgatorio. Escucha a Adriana Cinta todos los lunes de 1 a 2 de la tarde, hora del centro de México. Por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.